La mayoría de las personas cree que perder fuerza muscular o sentir las piernas pesadas es simplemente el precio inevitable de cumplir 50 años. Piensan que el cuerpo entra en una fase de declive natural donde el desgaste es la única regla y la fragilidad es el destino final. Pero el peligro, en realidad, es mucho más silencioso y ocurre mientras usted duerme, en ese espacio de tiempo donde el cuerpo debería estar sanando, pero a menudo está luchando por sobrevivir. Soy médico y he pasado gran parte de mi carrera analizando cómo el estilo de vida impacta la longevidad en la práctica clínica real, no solo en los libros de texto. En mi consultorio, veo a diario la diferencia abismal entre quienes permiten que su biología se oxide y quienes saben activar los mecanismos internos de reparación. El secreto de una musculatura firme y una circulación eficiente después de los 50 no se encuentra necesariamente en rutinas de gimnasio extenuantes, sino en lo que sucede en esa ventana crítica de 90 minutos antes de cerrar los ojos. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué se despierta sintiéndose más rígido o cansado de lo que se acostó? Existe un hábito específico, casi invisible por lo común que está saboteando su capacidad de regeneración celular. Si usted está aquí es porque valora su autonomía y se niega a aceptar el deterioro como una norma. Si está listo para transformar su descanso en una verdadera fuente de reconstrucción, quédese conmigo hasta el final, porque hoy vamos a desmantelar mitos que están envejeciendo sus arterias. Si siente que este mensaje resuena con su momento actual, considere integrarse a nuestra comunidad. No se trata de seguir un canal, sino de sellar un compromiso con su propia vitalidad y con la versión de usted mismo que caminará con fuerza en los próximos 20 años. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que el músculo se construye solo con el sudor, pero la realidad es que el músculo se reconstruye en la quietud profunda. Entender este mecanismo de riesgo es el primer paso para revertir lo que muchos llaman vejez. Lo que sucede en su torrente sanguíneo y en sus fibras musculares durante la noche depende de una sola decisión que usted toma antes de apagar la luz. Y aquí está la parte que cambia todo. El proceso es mucho más sencillo y biológico de lo que la industria de los suplementos quiere admitir. Para entender por qué sus músculos parecen desvanecerse y sus piernas se sienten como plomo al final del día, debemos mirar lo que sucede dentro de sus vasos sanguíneos justo antes del descanso. Después de los 50, el cuerpo entra en un estado donde la síntesis de proteínas se vuelve más lenta y la resistencia a la insulina tiende a aumentar de forma natural. El primer hábito devastador que observo en la mayoría de mis pacientes es la inmovilidad metabólica nocturna combinada con la última comida del día. Imagine que su sangre es como un río que, al final de la jornada, se vuelve espeso y lento debido al exceso de glucosa y a la falta de presión mecánica en las pantorrillas, que son, en esencia, su segundo corazón. Cuando usted se sienta frente al televisor por 2 o 3 horas y luego se va directo a la cama, está enviando una señal de clausura a sus músculos. En lugar de recibir nutrientes para repararse, las fibras musculares quedan sumergidas en un ambiente inflamatorio. Aquí está el punto crítico. Si su nivel de azúcar en sangre permanece elevado al cerrar los ojos, el cuerpo prioriza el almacenamiento de grasa en lugar de liberar la hormona del crecimiento, que es la encargada de reconstruir el tejido muscular y fortalecer las paredes venosas. Es un sabotaje biológico involuntario que acelera la sarcopenia, esa pérdida de masa muscular que nos vuelve frágiles. La corrección para este primer error no requiere un esfuerzo titánico, sino una pequeña victoria estratégica. Si este concepto de que su descanso está siendo saboteado por la inactividad previa le hace reflexionar sobre su propia rutina, deténgase un segundo. ¿Ha sentido alguna vez ese hormigueo o esa inquietud para entender por qué sus músculos parecen desvanecerse y sus piernas se sienten como plomo al final del día? Debemos mirar lo que sucede dentro de sus vasos sanguíneos justo antes del descanso. Después de los 50, el cuerpo entra en un estado donde la síntesis de proteínas se vuelve más lenta y la resistencia a la insulina tiende a aumentar de forma natural. El primer hábito devastador que observo en la mayoría de mis pacientes es la inmovilidad metabólica nocturna combinada con la última comida del día. Imagine que su sangre es como un río que, al final de la jornada, se vuelve espeso y lento debido al exceso de glucosa y a la falta de presión mecánica en las pantorrillas, que son, en esencia, su segundo corazón. Cuando usted se sienta frente al televisor por 2 o 3 horas y luego se va directo a la cama, está enviando una señal de clausura a sus músculos. En lugar de recibir nutrientes para repararse, las fibras musculares quedan sumergidas en un ambiente inflamatorio. Aquí está el punto crítico. Si su nivel de azúcar en sangre permanece elevado al cerrar los ojos,
El cuerpo prioriza el almacenamiento de grasa en lugar de liberar la hormona del crecimiento, que es la encargada de reconstruir el tejido muscular y fortalecer las paredes venosas. Es un sabotaje biológico involuntario que acelera la sarcopenia, esa pérdida de masa muscular que nos vuelve frágiles. La corrección para este primer error no requiere un esfuerzo titánico, sino una pequeña victoria estratégica. Si este concepto de que su descanso está siendo saboteado por la inactividad previa le hace reflexionar sobre su propia rutina, deténgase un segundo. ¿Ha sentido alguna vez ese hormigueo o esa inquietud en las piernas al acostarse? Eso es su cuerpo pidiendo a gritos oxígeno y flujo. Si siente que esto describe su realidad, piense en la palabra vitalidad como un primer paso para recuperar el control de su salud. Estamos aquí para cambiar el rumbo de su biología, no para dejar que el tiempo dicte las reglas de su envejecimiento. Hablemos ahora de lo que yo llamo el segundo corazón, un concepto que para muchos suena a metáfora, pero que en la medicina vascular es una realidad biológica absoluta. Me refiero a los músculos de sus pantorrillas. A medida que cruzamos la barrera de los 50 años, las válvulas de nuestras venas, encargadas de luchar contra la gravedad para devolver la sangre al corazón, pierden elasticidad. El segundo hábito común que destruye su circulación y sabotea el crecimiento muscular es ignorar por completo la acumulación de líquidos y desechos metabólicos en los miembros inferiores antes de ir a dormir. Si usted termina su día de forma pasiva y simplemente se acuesta, esa sangre estancada genera una presión hidrostática que debilita los tejidos y asfixia las fibras musculares que intentan regenerarse durante la noche. La corrección para este problema es de una sencillez asombrosa, pero con un impacto clínico profundo: la activación mecánica consciente antes del reposo. Realizar un movimiento rítmico de flexión y extensión de los tobillos, lo que técnicamente conocemos como la bomba del complejo gastrosóleo, durante apenas 3 minutos antes de acostarse, cambia radicalmente el entorno de sus piernas. Este pequeño ejercicio actúa como un pistón hidráulico que empuja la sangre de regreso hacia el torso, limpiando el camino para que el oxígeno fresco y los nutrientes alcancen las fibras musculares más profundas. Es, literalmente, drenar el estancamiento del día para permitir la reconstrucción de la noche. Muchos de mis pacientes se sorprenden al descubrir que este simple gesto puede eliminar casi por completo la sensación de piernas inquietas y mejorar drásticamente la calidad del sueño profundo. Aquí es donde la disciplina vence a la biología del desgaste. Si usted ha notado que sus tobillos están más marcados por el resorte del calcetín al final del día, su cuerpo le está enviando una señal de auxilio. ¿Se siente identificado con esta pesadez? Es una señal clara de que su circulación necesita este rescate nocturno. Pero cuidado, porque lo que revelaré a continuación sobre el tercer hábito, relacionado con la hidratación y la síntesis de proteínas, es quizás el punto de mayor fricción y el que más errores provoca en personas mayores de 50. El tercer hábito que observo con frecuencia es lo que llamo el miedo a la noche. Muchos adultos mayores de 50 cometen el error de dejar de beber líquidos por completo varias horas antes de acostarse, con el único fin de evitar las visitas al baño a mitad de la madrugada. Entiendo perfectamente la frustración de interrumpir el sueño, pero el costo biológico de esta deshidratación nocturna es inmenso tanto para su sistema circulatorio como para su masa muscular. Cuando usted se deshidrata, su sangre se vuelve más viscosa, casi como una miel espesa. Esta densidad obliga a su corazón a trabajar con mucho más esfuerzo durante el reposo y dificulta que el oxígeno y los aminoácidos lleguen a las fibras musculares que intentan repararse. Sin agua, el proceso de síntesis de proteínas simplemente se detiene. La corrección para este error no es beber 1 litro de agua justo antes de cerrar los ojos, sino aplicar una hidratación de precisión. Un pequeño vaso de agua templada o una infusión relajante, consumida unos 40 minutos antes de acostarse, puede ser el catalizador que su cuerpo necesita para mantener la fluidez vascular. El secreto está en la temperatura y en la calidad. El agua fría puede estresar el sistema digestivo, mientras que el agua tibia facilita la relajación arterial. Esta pequeña dosis de equilibrio hídrico previene los calambres nocturnos y asegura que el flujo sanguíneo sea lo suficientemente ágil para nutrir sus tejidos mientras usted descansa profundamente. Si esto que le cuento le ha hecho pensar en todas esas noches que ha pasado con sed por miedo al baño, o si ha sufrido esos dolorosos calambres que le despiertan de golpe, es momento de cambiar la estrategia. Si esta información le está dando una nueva perspectiva sobre su autocuidado, le invito a que escriba la palabra circulación en los comentarios. Al hacerlo,
usted refuerza su atención en este pilar fundamental de su vitalidad. Estamos reconstruyendo su cuerpo, paso a paso, desde adentro hacia afuera, y apenas estamos comenzando con los cambios que realmente marcan la diferencia. Pasemos ahora al cuarto hábito, uno que es extremadamente común y que nace de una buena intención mal ejecutada: la cena ligera pero cargada de carbohidratos. Muchas personas después de los 50 deciden que, para no dormir pesados, solo comerán una fruta, un tazón de cereal o unas galletas integrales con té. Desde el punto de vista clínico, esto es un error crítico para la reconstrucción muscular. Al ingerir azúcares o harinas antes de dormir, incluso si son saludables, usted provoca un pico de insulina. El problema es que la insulina es una hormona de almacenamiento y su presencia en la sangre bloquea casi por completo la liberación de la hormona del crecimiento durante las primeras horas del sueño profundo. La hormona del crecimiento es la herramienta más poderosa que tiene su cuerpo para reparar las microlesiones de los músculos y mantener la elasticidad de sus arterias. Si hay insulina circulando, la reparación se detiene. Usted se despierta con menos masa muscular y con un sistema circulatorio que ha pasado la noche bajo un estrés inflamatorio innecesario. La corrección aquí es lo que llamo el puente de ayuno preventivo. Debe dejar al menos 3 horas de espacio entre su última ingesta y el momento de ir a la cama. Si siente hambre real, opte por una pequeña porción de proteína pura o grasas saludables, como unas cuantas nueces o un trozo de aguacate, que no disparan la insulina y proporcionan los bloques de construcción necesarios para sus tejidos. Aquí está la parte que cambia todo: cuando usted permite que su cuerpo entre en el sueño con niveles bajos de azúcar, le está dando permiso a su biología para rejuvenecer. Es un acto de respeto hacia su propio organismo. Si esto ha resonado con su experiencia y siente que es momento de darle a su cuerpo el descanso que merece, escriba en los comentarios la palabra reparación. Es un gesto simbólico de que usted ha entendido el mensaje y está listo para actuar. Estamos a punto de entrar en el hábito final de esta lista, aquel que une la mente con la respuesta física de sus músculos de una manera que pocos logran dominar. El quinto hábito, y quizás el más subestimado de todos, tiene que ver con la temperatura y la oxigenación de sus músculos mientras duerme. La mayoría de las personas tienden a buscar un calor excesivo en su habitación o a cubrirse con mantas pesadas que limitan el movimiento. Después de los 50, la regulación térmica de nuestro cuerpo cambia, y dormir en un ambiente demasiado cálido provoca una vasodilatación superficial excesiva que irónicamente reduce el flujo sanguíneo profundo hacia los órganos y los músculos grandes. Además, el calor excesivo aumenta la frecuencia cardíaca en reposo, lo que impide que el cuerpo entre en el estado anabólico de reparación profunda necesario para reconstruir la masa muscular. La corrección práctica para este hábito es mantener su habitación en una temperatura ligeramente fresca, alrededor de los 19 o 20 grados centígrados, y centrarse en la libertad de movimiento de sus extremidades. El frío sutil induce al cuerpo a quemar grasa parda para generar calor y estimula una circulación más eficiente hacia el núcleo y los músculos estabilizadores. Además, es fundamental evitar cualquier prenda que apriete las articulaciones, ya que la restricción mecánica en tobillos o cintura bloquea el drenaje linfático, acumulando toxinas en los tejidos musculares que deberían estarse limpiando mientras usted sueña. Este es el momento de virada en nuestra conversación. No se trata solo de evitar lo malo, sino de abrazar activamente lo que nos hace fuertes. Hemos cubierto los 5 errores y sus correcciones, pero ahora vamos a profundizar en el hábito maestro que, si se realiza de forma constante justo antes de dormir, actúa como una señal de encendido para su metabolismo muscular y circulatorio. Si usted es de los que se despierta a mitad de la noche sintiendo que su cuerpo pesa o que sus articulaciones están oxidadas, preste mucha atención a lo que viene, porque vamos a integrar todos estos conceptos en una rutina de oro que no le tomará más de 5 minutos. Ahora que hemos analizado los errores más comunes y sus correcciones, es momento de integrar todo en un hábito maestro que puede transformar su salud muscular y circulatoria después de los 50. Se trata de la técnica de vaciado venoso y estiramiento isométrico nocturno. Este no es un ejercicio de gimnasio, es una maniobra médica de bajo impacto que toma menos de 5 minutos antes de acostarse. Imagine que su sistema circulatorio es una red de tuberías que ha acumulado sedimentos durante el día debido a la gravedad y a la inactividad. Esta técnica actúa como un sistema de limpieza profunda que prepara el terreno para que la reconstrucción muscular ocurra sin obstáculos mientras usted duerme.
El primer paso es elevar ligeramente las piernas contra la pared o sobre un montón de almohadas, formando un ángulo de unos 45 grados con el torso. En esta posición, usted simplemente realiza movimientos circulares con los tobillos y estira los dedos de los pies hacia su cara. Al hacer esto, la gravedad ayuda a que la sangre acumulada en las pantorrillas fluya de regreso al corazón, reduciendo la presión en las venas y permitiendo que el líquido extracelular se redistribuya. Es un alivio inmediato para las piernas cansadas y un tónico directo para el sistema linfático. La sensación de ligereza que esto produce es el primer indicador de que su cuerpo está listo para el modo de reparación profunda. Este hábito es la pieza que le faltaba a su rutina nocturna. Al hacerlo, no solo mejora su circulación, sino que también envía una señal de calma a su sistema nervioso, lo que reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés que descompone el músculo. Si lo que está aprendiendo hoy le hace sentir que hay una salida real y sencilla para esa sensación de fragilidad, comparta este conocimiento con alguien que usted sepa que está luchando con el cansancio crónico. No se trata solo de un video, se trata de una cadena de bienestar que puede salvar la independencia física de un ser querido. ¿Cuál de estos hábitos que hemos visto hasta ahora fue el que más le sorprendió? Cuénteme en los comentarios, su experiencia ayuda a otros a entender que no están solos en este proceso. Hablemos ahora de la ventana anabólica nocturna, un concepto que a los 50 años es vital para evitar la pérdida de músculo que todos temen. Muchos de mis pacientes me preguntan por qué, a pesar de comer saludablemente, se sienten cada vez más débiles. La respuesta suele estar en la falta de aminoácidos esenciales durante el sueño. El músculo es un tejido dinámico que se rompe y se repara constantemente. Si usted no proporciona a su cuerpo la materia prima necesaria antes del descanso, su organismo, en su afán por obtener energía, comenzará a canibalizar sus propias fibras musculares para alimentar al cerebro y al corazón. Este es un riesgo real para quienes siguen dietas demasiado restrictivas o que no comprenden la importancia de la proteína de absorción lenta. La corrección aquí, como mencioné anteriormente, es lo que llamo el refuerzo de aminoácidos de bajo impacto insulínico. Una pequeña porción de caseína, que puede encontrarse en una cucharada de yogur griego sin azúcar o en un trozo pequeño de queso fresco, proporciona un flujo constante de aminoácidos durante 5 a 7 horas. Esto crea un ambiente anabólico perfecto donde el músculo no solo no se pierde, sino que comienza a reconstruirse a un nivel microscópico, fortaleciendo sus fibras y mejorando su tono muscular sin necesidad de ejercicio intenso. Aquí está la parte que cambia todo: el músculo no es solo estética, es el órgano de la longevidad. Es el que regula su azúcar en sangre y el que protege sus articulaciones. Si usted cuida su musculatura, está cuidando su metabolismo completo. Si este concepto de alimentar sus músculos mientras duerme le parece una revelación necesaria, escriba la palabra fortaleza en los comentarios. Al hacerlo, usted se une a un grupo de personas que no se conforman con envejecer, sino que deciden evolucionar con salud. Estamos a punto de entrar en la fase final de este conocimiento, donde conectaremos todo con el factor psicológico y circulatorio. No podemos hablar de reconstrucción muscular y circulación sin abordar el impacto del estrés y el sistema nervioso autónomo justo antes de cerrar los ojos. Después de los 50, el sistema nervioso tiende a permanecer en un estado de alerta simpática. Esa respuesta de lucha o huida que mantiene las arterias contraídas y los niveles de cortisol elevados por las preocupaciones acumuladas. Este estado de tensión constante es el enemigo número 1 de su circulación. Cuando sus vasos sanguíneos están contraídos, la sangre no puede fluir libremente hacia los capilares más finos que nutren sus músculos. Es como intentar regar un jardín con una manguera que alguien está pisando con fuerza. La corrección para este bloqueo circulatorio es una técnica de respiración profunda y consciente que yo llamo oxigenación capilar. Al dedicar solo 2 minutos a inhalar profundamente por la nariz y exhalar lentamente por la boca, usted activa el nervio vago, lo que a su vez dispara una señal de relajación a todas sus arterias. Esto provoca una vasodilatación natural que permite que la sangre rica en nutrientes inunde sus tejidos musculares. Es el complemento perfecto para el vaciado venoso que mencionamos antes. Mientras uno drena los desechos, el otro aporta el oxígeno. Este equilibrio es el que permite que su cuerpo pase de un estado de supervivencia a uno de verdadera regeneración. Si usted se ha sentido identificado con esa sensación de acostarse con la mente acelerada y el cuerpo tenso, entienda que no es solo una cuestión mental,
es una condición física que está asfixiando sus músculos. La buena noticia es que usted tiene el control. Este canal es para quienes, como usted, buscan respuestas basadas en la fisiología humana y no en soluciones mágicas. Si se siente listo para caminar por este sendero de transformación constante, considere este su espacio de aprendizaje continuo. El próximo paso es entender cómo la constancia en estos pequeños gestos crea un efecto compuesto que, en pocas semanas, le hará sentir 10 años más joven. Al llegar a este punto, hemos desglosado una serie de ajustes que, aunque parecen sutiles, actúan como una verdadera arquitectura de salud para su cuerpo después de los 50. No se trata de realizar cambios drásticos de un día para otro, sino de comprender que su fisiología responde a la constancia de estas pequeñas señales. La circulación no es simplemente el movimiento de la sangre, es la vida misma fluyendo hacia cada fibra muscular, llevando el oxígeno que repara y limpia. El músculo, por su parte, no es solo una cuestión de fuerza o estética, es el motor metabólico que le permite mantener su independencia y su vitalidad por décadas. Su cuerpo no es una máquina que se oxida sin remedio, sino un sistema dinámico que premia cada atención que usted le brinda. La mayoría de las personas se rinden ante la idea del envejecimiento porque lo ven como un proceso de pérdida inevitable, un camino sin retorno hacia la fragilidad. Sin embargo, lo que hemos visto hoy es que el poder de revertir esa narrativa está literalmente en sus manos, específicamente en esos 90 minutos antes de apagar la luz. Al elevar sus piernas, hidratarse con precisión, evitar los picos de insulina y oxigenar su sistema nervioso, usted está enviando un mensaje claro a sus células. Estamos en fase de reconstrucción, no de retiro. Esta es la parte que cambia todo. Cuando estos hábitos se vuelven automáticos, el efecto compuesto en su salud vascular y muscular es asombroso. En pocas semanas, esa pesadez en las piernas y esa debilidad matutina comenzarán a ser solo un recuerdo de una versión de usted que ya no existe. Quiero que se detenga un momento y reflexione con honestidad. ¿Cuál de estos cambios siente que su cuerpo le está pidiendo con más urgencia a partir de esta misma noche? Escriba su respuesta en los comentarios. Al compartirlo, usted no solo se compromete con su propia transformación, sino que ayuda a que otros en nuestra comunidad vean que hay un camino claro y científico hacia el bienestar. Es importante recordar que esta información tiene un carácter puramente educativo y general, no sustituye el consejo de un profesional de la salud. Siempre es fundamental que consulte con su médico de confianza antes de realizar cambios significativos en su rutina diaria o en sus protocolos de medicación, especialmente si padece condiciones preexistentes. Usted es el guardián de su propia salud, y hoy ha dado un paso gigante para honrar esa responsabilidad con conocimiento y respeto por su propia biología. Llegamos al final de este recorrido, pero en realidad hoy es el primer día de una nueva relación con su cuerpo. Después de los 50, cada pequeña decisión que toma antes de dormir es un voto a favor de su autonomía y su fuerza futura. No permita que la desinformación o la inercia le roben la vitalidad que sus músculos aún poseen y que su sistema circulatorio está ansioso por restaurar. Imagine despertar mañana con una sensación de ligereza en las piernas, con la mente clara y la energía de quien sabe que su biología ha trabajado a su favor durante toda la noche. Este hábito de reconstrucción no es un lujo ni una opción estética, es una necesidad médica para quienes se niegan a ser espectadores pasivos de su propio envejecimiento. Este espacio ha sido diseñado específicamente para personas como usted, hombres y mujeres que no buscan atajos mágicos, sino verdades fundamentadas que respetan la complejidad de la fisiología humana. Si este mensaje ha resonado con su deseo de vivir con plenitud, considere este canal como su punto de encuentro con la longevidad activa. Formamos una comunidad que elige la prevención por encima de la resignación. Al integrar estos ajustes en su rutina nocturna, usted deja de ser parte de las estadísticas de fragilidad y se convierte en un testimonio vivo de lo que el conocimiento aplicado puede lograr. Si desea profundizar aún más en cómo blindar su salud y proteger sus arterias durante las horas de actividad, le invito a continuar con el siguiente video que aparecerá en su pantalla. En él, exploraremos los errores matutinos que pueden estar saboteando su energía diaria. Recuerde que esta información tiene un propósito educativo y no sustituye la consulta con un profesional de la salud. Siempre informe a su médico sobre cualquier cambio en su estilo de vida. El camino hacia una versión más fuerte y resistente de usted mismo no se detiene aquí. Elija continuar su aprendizaje y tome hoy el control total de su bienestar.